Dentro del reclutamiento y la selección inclusiva, quedamos en el diseño de la estructura y esto lo hicimos. Esto fue lo último que hicimos, con el objetivo, el alcance, la responsabilidad, los responsables, ¿no es cierto?, el reclutamiento, el proceso de selección, entrevista, ajuste razonable y seguimiento. Hasta aquí quedamos. Sí, Ok, vamos entonces a avanzar a hacer un análisis de puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que desarrollar? A partir de la oferta que ustedes vieron, o si quieren, de la que ustedes crean, ¿qué es lo que vamos a tener que desarrollar? Los antecedentes formales, visualicen un puesto. Entonces, alguno que para ustedes tengan como conocido. No les quiero visualizar, sino que ustedes hagan un análisis en el que establezcan cuáles son los antecedentes formales. Recordemos que los antecedentes formales son horario, turno, nombre del cargo, de quién es la dependencia, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos tenemos que poner qué es lo que necesita. La persona tiene que tener educación media, tiene que tener título universitario, especialización en tal cosa, un curso de X, qué cantidad de experiencia. Las funciones que va a tener que desempeñar, con las actividades que va a desempeñar. Vamos a contratar un contador y el contador va a tener que desarrollar el balance mensual, etcétera. Piensen en un puesto de trabajo y a partir de eso van a ir desarrollando cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesto, qué elementos de protección personal debiera requerir en caso de que así se necesite, y las exigencias funcionales, que son 4. ¿Cuáles son las exigencias funcionales? Físicas, eh, están las mentales igual, sí, ah, intelectuales. intelectuales, sí, Porque las tenemos la psíquicas, física, la persona tiene que estar parada, tiene que estar de pie, tiene que movilizarse, la física. Las exacto, intelectuales, a partir de, tiene que hacer razonamiento lógico, tiene que hacer operaciones matemáticas, a lo mejor porque va a estar, va a tener que dar vuelto, porque va a estar de cajero. En lo socioemocional va a tener que tener manejo de público, por ejemplo, hacer atención, va a tener que trabajar solo o sola. ya. Entonces, ¿cuáles son las características? Capacidad de liderazgo que requiere esa persona. Y por último, tenemos que considerar las comunicacionales. La persona debe ser capaz de hablar, de escribir, va a estar en un call center. Necesito que esa persona hable, que, que escuche, que pueda expresarse. O necesito una persona que, porque va a ser chofer, tiene que tener buena visión, por lo tanto no puedo ahí considerar una persona con discapacidad visual. Entonces, trabajemos en este análisis de puesto de trabajo en función de, ustedes definan un puesto X y desarrollemos esto. Vamos a tener 10 minutos para eso. Antecedentes formales. En los antecedentes formales, ¿qué es lo que...? Nombre del cargo. ¿De quién depende el cargo? ¿Dónde está dentro del organigrama? Si contratamos a una persona, por ejemplo, administrativa, eso significa que la persona administrativa está dependiendo de qué departamento, del departamento de recursos humanos, del departamento de marketing. ¿Dónde está dentro Ya, del organigrama? Va a tener que desarrollar funciones de lunes a viernes, de 9 a 18, o los días viernes hasta tal hora. Va a desarrollar sus funciones en la sucursal, en la casa matriz. Esos son los antecedentes formales. Bueno, ahí ya, normalmente incluimos el sueldo, todas esas cosas, pero los antecedentes formales, ¿cuáles son las características del cargo? Y después los requisitos para poder desempeñar el cargo. ya. ¿Qué es lo que necesita? Entonces, visualicen primero Mm, el puesto de el cargo. trabajo y a partir de eso van a ir desarrollando. Ya voy a poner el cronómetro.
Por tanto, los requisitos serían tres requisitos de habilidades sociales.
¿Las herramientas qué eran? Perdón. ¿Qué cosa? Las Las herramientas. Las herramientas es el material que van a tener que utilizar. Por ejemplo, si yo voy a tener una persona administrativa, requiere un computador, Ah, ok. o si, por ejemplo, una persona que va a hacer aseo requiere, no sé, la aspiradora. ¿Qué materiales va a utilizar para desempeñar su trabajo? Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Ah? Yo iba a preguntar lo mismo. La Carla me ganó. Ya. Pero ya estamos claras. Si tienen alguna otra duda, me dicen. ¿Ya? ¿Estamos? ¿O le falta? Falta un poquito. ¿Quién quiere partir? ¿Ya, Didi? Ay, no, no quiero partir yo porque me manié. Estaba haciendo como el perfil, después caché que era el análisis del puesto de trabajo, pero bueno, te entrego lo que tengo. Ya, acuérdate, los antecedentes formales es cuál es el nombre del puesto. Ya, eso está bien. Ya, cuál es el El puesto? nombre del puesto es vendedor en una ferretería de pernos. Perfecto. El ¿Qué requisito, horario? ahí me manié porque el requisito era para el puesto, no para la persona. Exacto, no es para la persona. Me fui por otro lado, pero bueno, ya, el requisito es que tenga suficiente espacio para la atención de personal, desplazamiento de la persona, Espérame. Esas son exigencias funcionales. ya, ya. Entonces, Los ¿cuál sería? requisitos son que tenga, por ejemplo, cuarto medio rendido. Ah, Que estas son entonces, está bien, pues. Ya, estos son los requisitos. ya. Dice, cuarto medio, me confundí. Ya, debe tener cuarto medio, conozca o algún tipo de estudio que le permita conocer las categorías y subcategorías de los artículos que se venden en el local, es decir, los pernos, porque hay una cantidad enorme de pernos por función, por tamaño, por hilo, entonces eso tiene que tener un estudio técnico. ¿Mm? ¿Ya? Eh, y otro requisito va a necesitar habilidades sociales
para mantener la compostura, porque en general ahí se atiende gente más bien tosca y un poquito prepotente. ¿Ya? Ya. Y habilidades de venta también, para tener la paciencia, porque es un negocio en el que hay que explicar muchas veces, porque la gente llega, oiga, necesito este pernito. Entonces hay que preguntarle para qué lo necesita, cuáles son. Entonces tiene que tener habilidades sociales. Esos serían los requisitos, ¿ya? Las funciones, Ya. funciones vender, vender, empacar los productos, emitir boletas, mantener el orden y usar adecuadamente el PC para la emisión de factura, Ok. ¿ya? Riesgos. El riesgo del local tiene poco espacio, porque estamos viendo el puesto de trabajo, el puesto físico. Análisis y puesto de trabajo, sí. Tiene riesgos de poco desplazamiento entre el acceso a la bodega de perno y la entrega. Hay un pasillo así que tiene que ser más amplia. Pues, Ya, mira, espérate, pero eso no tiene que ver con la accesibilidad universal. Tiene que ver, cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, si está en una bodega, pudiese ser que existieran, no sé, clavos que a lo mejor se caigan y por lo tanto requiere bototos de seguridad. ya, pero un riesgo si el pasillo es estrecho, eso es un riesgo también, po. Ya, pero ya, lo importante es que no lo hagas no lo asocies a la accesibilidad, que son cosas distintas. Ya, Tiene no, que ver con la ruta accesible, sino que puede ser un riesgo el que sea tan estrecho el espacio. Ya, ok. puede ser, sí, es un riesgo y también lo otro, en este caso en el riesgo, porque lo, es, bueno, dentro de los requisitos, fíjate que puse mantener el orden, porque se saca un perno, no puedes dejar una caja corrida, ¿ah? Entonces eso ya. Ya, riesgo, otra situación de riesgo que tiene el local en la actualidad, pero también puede ser considerado accesibilidad. El espacio para distinguir lo que es la venta del local y la entrada del público es muy estrecho el acceso. Ya. ¿Ah? Eh, ¿Qué más era el otro? Función. Riesgo, por ejemplo, y ahí tú cuando ves los riesgos laborales, ves además qué elementos de protección personal, qué EPP. Por Ah, ejemplo, riesgo de corte y por lo tanto guantes de anticorte. Por claro, ejemplo, riesgo de caída o de derrumbe de cosas, casco. Ese claro, tipo de riesgo. Si va a estar en altura, el riesgo de caída, por lo tanto, arnés. ya, bototo, de todas maneras, Ya, ok. bototo, de todas maneras, guantes gruesos y guantes de, cuando cortan las cadenas, guantes guantes de cadena, de malla. Ujú. Eso principalmente. Ok, y las exigencias funcionales. Que tenga espacio. Ya. eh, No es que tenga espacio, la exigencia funcional es que se tiene que trasladar, o tiene ah, que estar mucho tiempo de pie, o tiene que... ya, exigencia funcional, desplazamiento, agilidad para que corra rápido Este es un local chico, le apliqué criterios de grande, pero es para ir haciéndolo más vivo, po. Sí. Desplazamiento, física, ¿cuál era la otra? Perdón, me perdí, que lo anoté. Exigencias funcionales físicas, tiene que estar parado, de pie, tiene que trasladarse, tiene que hacer fuerza, tiene que tener motricidad fina. Sí, Cuando estas son las físicas, en términos comunicacionales, tiene que hablar, tiene que poder eh, te- escribir, tiene que tiene que tener comunicarse cómo. tiene que tener buen tino porque en general la clientela no es muy delicada, ¿ya? Entonces, tino para hacerse respetar sin entrar en un conflicto, Esas son socioemocionales, ya. ¿ya? ¿Y cuál era la física? Intelectuales, tiene que tener la capacidad
el nivel de intelectual suficiente como para poder vender un producto, calcular su precio y emitir boletas en PC. Y comunicacionales, buenas habilidades comunicacionales, pero no espectaculares para poder hacer la venta en forma adecuada y correcta para la atención del cliente. Ujú. Eso. Ya. Intelectuales, Intelectuales, intelectuales debe tener capacidad de análisis, capacidad de discriminación de capacidades cognitivas básicas, eh, eso. No, no es la gran cosa, pero tiene que tener sí, está bien. Pero lo importante es que independiente de la cantidad de personas, no, aquí obviamente recordemos que es para empresas que tienen más de 100 personas, pero que podamos hacer el ejercicio de situarnos en un análisis de puesto de trabajo. eso. Está bien, súper. Muchas gracias, Didi. Ya. Ya. Carla, Maca, ¿quién quiere seguir? ¿Qué tengo yo? Ya. Tengo como antecedentes formales el nombre del cargo, asistente de recursos humanos. ¿Ya? Depende del área de recursos humanos, la jornada de lunes a jueves, el horario de 8 a 18:30 horas, ubicación, puse a 50 kilómetros al sur de Arica, en la Pampa de Camarones. Me estoy ideando en mi empresa ya. Muy bien. Ya, eso es como antecedentes formales. Luego los requisitos, puse carrera técnica de a lo menos 4 semestres en recursos humanos. Ya. ¿Ya? Experiencia de a lo menos un año en el Departamento de Recursos Humanos y manejo de programas de remuneraciones, de Sofran, de GeoVictoria, que son los de la asistencia. ¿Ya? Perfecto. Funciones, dentro de las funciones, coordinación de exámenes y entrevistas, elaboración de contratos y anexos al contrato de trabajo, ingreso de información a los programas Sofran, ingreso de información a los programas GeoVictoria, cálculo y elaboración de finiquitos. Herramientas, un computador, escritorio, la silla, los programas varios que se necesitan. Ya. Y eso es como las herramientas que se necesitan, ¿no? Como son cargos Ok. administrativos. Dentro de los riesgos laborales, bueno, está problemas con posturas, que siempre hay enfermedades por el tema de que uno se sienta mal, el tema de la Mm. tendinitis, ya, problemas visuales, que de hecho uno tiene que oscurecer los lentes, que aclarar, que también uno genera problemas ahí visuales. Y también riesgo de obstaculización por caja, o sea, yo me imagino mi oficina y como soy de personal y de servicio, como ambos pucha, me dejan caja, me dejan de todo ahí, tengo que estar. Entonces, también Ok. existe dentro de una oficina riesgo de obstáculos. ¿Ya? En cuanto a las exigencias funcionales, en cuanto al nivel sensorial, puse alto nivel visual. ¿Ya? Ahí sí que necesito. Ya. Nivel medio de audición, porque igual yo creo que de cierta forma existe algún mecanismo de ayuda para complementar eso. Ujú. Desplazamiento medio. No necesito grandes desplazamientos para realizar las funciones. En cuanto Muy a lo bien. comunicacional, sí, gran capacidad de atención a trabajadores, gran capacidad de contar con actores externos, porque nosotros igual manejamos altas alianzas externas. En cuanto a lo socioemocional, puse gran capacidad de trabajo en equipo. Ya nosotros nos relacionamos con muchas áreas y nuestro trabajo también lleva a relacionarnos con muchas áreas. En cuanto a la exigencia intelectual, igual es capacidad de análisis, de poder sacar cálculos, de poder entender en qué consiste un contrato de trabajo, qué debe llevar por obligación un contrato de trabajo. Entonces, más que nada el tema de análisis, la exigencia intelectual. Y las exigencias físicas, mm, no existen muchas exigencias físicas, no tienen mucho con el tema de asistente de recursos humanos por lo mismo que está en un tema administrativo. O sea, sí,
un cargo más de terreno, ahí sí. Pero como es un cargo más administrativo, no sé si tiene tantas exigencias físicas. El hecho de que, de trasladarse, pero tramos cortos, en realidad. Porque que nos trasladamos nosotros hacia el casino, que puede ser un tramo más largo. Ya. Pero de peso, de cargar peso, de utilizar una extremidad más que la otra, no, en realidad. No va por ahí mi cargo. Perfecto. Eso. Súper. Muchas gracias, Carla. Está perfecto. Vamos con la Maca. Ya. Cargo personal para cuadrilla de aseo de la delegación de Guanaqueros que depende de la municipalidad de Coquimbo. Horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:30, viernes de 8:30 a 16:30. En casos excepcionales se trabaja sobre tiempo y se entrega un día libre. Requisitos. Idealmente tener enseñanza media o similar, porque ahí en la ¿Ya? cuadrilla hay gente que no tiene estudio. Entonces, como más amplio, digamos. Ujú. Funciones: barrer sectores establecidos, mantener áreas verdes de plazas, pintados de barreras y paseos peatonales, limpieza de playa, podado de árboles, recolección de basura en caso de denuncias de vertedero clandestino, reparación de pasamanos de escalera, participación en operativos de limpieza por caso social. Las herramientas que se entregan es por lo general esos carros como de la basura que tiene uno en la casa, con una escoba y una pala que la andan trayendo adentro para que sea más fácil transportar las cosas. Y se les entrega ropa de trabajo consistente en toda la ropa que sea como fluorescente, digamos, y bototos. En caso de los operativos de poda, se entrega antiparra y elementos de jardinería, guantes, mascarilla, ¿Ya? en caso de operativos de limpieza. Los riesgos laborales, por lo general, son, puede ser lumbago, tendinitis, un esguince, producto de una caída de un árbol, que hay un socavón, o se corte con un vidrio, con un anzuelo, cuando están recogiendo la basura que los perros rompen y esas cosas. Y ahí en esos casos se entregan los cascos, los bototos, guantes, antiparra, todas esas cosas. En Ujú. cuanto a las exigencias funcionales, lo ideal es poder comunicarse por cualquier vía para enviar información del trabajo realizado, evidencia. Por lo general puede ser por teléfono, para recibir instrucciones, WhatsApp o correo electrónico. En cuanto a socioemocionales, porque hay trabajo en equipo y ahí se tiene presente la situación de personas, como por lo general trabajan en pareja, se hacen como grupos que se apoyen. Ya. Física se requiere para llevar bolsas, pero no es que acarrearlas por todo el pueblo, sino que, por ejemplo, se juntan en una esquina, después pasa el camión y se lleva todas las cosas. Es como, o en la ¿Ya? plaza se dejan al medio de la plaza, después pasa el camión y se lleva las cosas. Y Ok. intelectual, utilizar herramientas de aseo y de jardín, según el área que le toque a la persona. Ujú. Súper. Ok. Anduvimos bien con el análisis de puestos de trabajo. Nos costó un poco situarnos, pero ya estamos, ¿no es cierto? Sí, Démosle. sí. Sí, Entonces, Estamos recordando seguimos. términos. Estamos recordando términos. Vamos a tener que revisar. ¿Ve? Una semana y ya se nos perdieron. Ay, sí. la lluvia, la lluvia. Ya, la metodología estrella, que es para cuando hacemos el proceso de reclutamiento de una persona. Esto lo vieron con la Fran, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cómo tendría que ser en la metodología estrella para poder hacer esto? Recordemos que es desde la terapia ocupacional. El levantamiento de perfil, una evaluación funcional, identificación de apoyo, vinculación laboral, inserción y seguimiento. ¿Ya? Tenemos que explicar cada una de estas partes. Esto lo revisaron con la Fran. Explicamos al tiro. Sí, pues lo tienen que ir haciendo ahora. Ya, ya. Hoy que llegué, perdí hoy día. Ya, 10 minutos. Yo me voy a silenciar porque tengo harto ruido acá en el aeropuerto, pero estoy aquí.
Acá es concepto nomás de cada uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Es el concepto de cada cosa? Sí. ¿Qué es lo que implica cada cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el levantamiento de perfil? Levantamiento de perfil es contesten y después vamos, les voy a mandar yo las respuestas correctas de todo para que ustedes lo tengan como material de apoyo, pero quiero que contesten acá cómo ustedes, qué es lo que entienden y qué, con qué se quedan, para que después puedan comparar y cotejar las respuestas. Ok.
La vinculación. Calladita, que estoy Ya, ¿cómo estamos? Más o menos. Ya, veamos qué es lo que tienen hasta ahora. Yo lo hice, parece como muy resumido. ¿Cómo? Yo lo hice como muy resumido, parece. Ya, está muy bien, veamos. El levantamiento del perfil, se supone que aquí yo tengo que descubrir qué es lo que se necesita, hacer como el análisis de puesto de trabajo, qué es lo que quiere la empresa. ¿Se escucha? Sí, te escucho, espérame, que tengo que focalizarme, porque tengo mucho ruido alrededor, pero dime. Ya, en el levantamiento del perfil tengo que descubrir como gestora qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita la empresa, hacer el análisis de puesto de trabajo. Ya, La evaluación funcional, una vez que me van a llegar los currículum, debe ser centrada en la persona y ahí ver el tema si necesita ajustes para efectos de la entrevista. ya, En cuanto a la identificación de apoyos, eh, validar si existen ajustes razonables que se puedan hacer en caso que la persona quede seleccionada, que no sea como algo tan terrible para la empresa en caso que no tenga protocolos de inclusión. Por ejemplo, bajarla del segundo piso al primer piso, lo que habíamos conversado antes. ok,
En cuanto a la vinculación laboral, hay que hacer una inducción y un entrenamiento en el puesto, o sea, hacer como una especie de tutor sombra y ver con quién uno se va a comunicar para efecto que sea como un intermediario entre el empleador y el trabajador, y uno como gestora. ¿Ya? La inserción me habla del acompañamiento, se la dije recién, po. Y el seguimiento es como hacer una microevaluación semanal de desempeño cada 15 días, mensual, para ver si es necesario hacer unos ajustes para continuar, que exista una continuidad laboral de la persona, que no sea que estén trabajando un tiempo y se vayan. La idea es ir mejorando para que se mantengan en el puesto de trabajo. No sé si está bien. Sí, veamos qué pusieron las chicas, a ver cómo vamos complementando. Ya, Muchas en gracias. el levantamiento de perfil yo puse en la descripción de las características y talentos que la persona tiene que tener para ese cargo específico. ¿Ya? Después, en evaluación funcional, es la constatación de que la persona posee los talentos adecuados para ese cargo. Yo ahí no sé si en qué momento, si es antes del reclutamiento, pues yo lo hice pensando en posterior al reclutamiento. 3, identificación de apoyo es señalar cuáles son las ayudas en las que se sustentará en caso de necesitar. Y Ujú. 5, vinculación laboral es hacer como la guía de procedimiento para el proceso de adaptación paulatino y progresivo. Cómo lo vamos a ir integrando dentro del sistema. Y después inserción es que logremos insertar a una persona con discapacidad en el trabajo y el seguimiento es la evolución, es la evaluación, perdón, eh, en progreso, en la medida que se va insertando esta persona, no es la evaluación a final de año, sino en el progreso del desarrollo del trabajo. Desde que Ujú. Ya, eso. ok. Muchas gracias. Cuando terminen todas las tres, les voy a comentar qué es cada una. Listo. Ya. Gracias. Yo en Ya, cuanto al Carla. levantamiento de perfil, puse el levantamiento de perfil nos proporciona información respecto al profesional deseado y los conocimientos que debe tener. En cuanto a la evaluación funcional, me fui un poquito a lo que ya habíamos visto anterior, puse detallar o conocer las diferentes exigencias que implica un puesto de trabajo. Es decir, hay que evaluar la funcionalidad, la capacidad física, la sensorial, intelectual, socioemocional, comunicacional. No sé si iba bien ahí, pero es como evaluar lo que habíamos hecho. En cuanto a la identificación de apoyo, puse identificar los ajustes razonables que debemos implementar para mejorar los resultados de la persona en un puesto de trabajo. En cuanto a vinculación laboral, puse apoyo y sensibilización de equipos de trabajo y proximidad y la proximidad de personas que trabajan con estas personas con discapacidad. Y la inserción puse realizar los ajustes necesarios, pero en todo el proceso de contratación para lograr una inserción correcta. Y el seguimiento, revisar de forma semanal todos los ajustes implementados, en su defecto, detectar a tiempo lo que se debe seguir implementando. Eso Ya. puse. Ok. El levantamiento del perfil, lo que hacemos es conocer la persona, en la trayectoria que tiene, cuáles son sus intereses, ¿no es cierto? Ahí vamos levantando cuáles son los apoyos, cuál es el contexto en el que se inserta esta persona. ¿Ha trabajado previamente? ¿No ha trabajado nunca? Este es su primer trabajo. Nosotros tenemos que hacer el levantamiento del perfil, pero también incorporar todos estos antecedentes que nos van a aportar a que podamos definir de forma adecuada qué es lo que necesita posteriormente. En la evaluación funcional tenemos que identificar cuáles son las capacidades que tiene la persona eh, para poder cumplir su cargo, cuál es el desempeño que puede tener, cuál es la autonomía, qué tanto o poca o mucha o tiene toda la autonomía o cuál es el nivel de autonomía que tiene. Vamos a ver también las necesidades de apoyo. Todo eso dentro de la evaluación funcional, porque recordemos que
En la evaluación funcional tenemos que considerar las funciones físicas, socioemocionales, tenemos que considerar las comunicacionales y también las intelectuales. Por lo tanto, esto me va a servir para que yo pueda identificar con claridad estas características. Después, cuando nosotros hablamos de la identificación de apoyo, ¿no es cierto? Ahí, por supuesto, tenemos que tener claridad de cuáles son las exigencias del cargo, cuáles son las barreras que hay, y con ello cuáles son los riesgos y que también puedan tener las condiciones de accesibilidad. Porque en función de eso, teniendo esa claridad, yo voy a poder definir qué apoyos son los que necesita. Si es que no sabemos, porque a lo mejor esta persona es primera vez que se incorpora al mundo laboral y no tiene claridad de cuáles son los apoyos, entonces tenemos que ir definiéndolo en forma conjunta, desarrollando esto. Por otro lado, cuando hablamos del tema de la vinculación laboral, claro, dijimos la evaluación funcional, ¿qué me faltó? Sí, El está bien. análisis de puesto, ¿no es cierto? Sí, la vinculación laboral, vamos. Sí, la identificación de apoyo, las medidas que son necesarias para una inclusión efectiva. Después tenemos la vinculación laboral y cuando hacemos la vinculación laboral tenemos que preparar al equipo. No podemos llegar a insertar una persona si es que no le hemos hecho una charla, una capacitación que permita que nosotros podamos tener un proceso de ingreso en que la persona sea acogida, bien recibida y que nadie se mande un comentario inadecuado y no solo porque se pueda desubicar o no, sino que tengan un lenguaje claro de cómo expresarse. Respecto de la inserción, acá es donde hacemos el proceso de inserción laboral en términos del onboarding. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el onboarding? Que desde que la persona llegaba, antes incluso, hiciéramos todo esto. Entonces, acompañamos desde la contratación, acompañamos la inducción de esta persona y cómo la adaptación que pueda tener. Eso tiene que ver con la inserción. La persona se inserta, yo tengo que hacer todo este proceso completo hasta que ya esté trabajando con todo lo que requiere, el tenerle ya sus ajustes razonables, todos los apoyos que va a requerir. Y cuando hacemos el seguimiento, recordemos que en muchos de los casos que revisamos no había un seguimiento adecuado. Por lo tanto, si nosotros hacemos un seguimiento inicialmente semanal y después lo vamos espaciando, pero eso nos permite que efectivamente podamos ir chequeando si el ajuste razonable que se implementó es el adecuado o de lo contrario, hacer los cambios correspondientes. Entonces, no podemos esperar un mes a que veamos si la persona está funcionando bien o no. ¿Sí? Ok. Claro. Después yo, como les digo, les voy a mandar toda la información correspondiente. Entonces, vamos con el diagnóstico de necesidades de capacitación. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a definir el objetivo y la metodología y los instrumentos para poder hacer una capacitación. Si yo voy a hacer una capacitación, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? ¿Cuál es la metodología que voy a usar? La voy a usar, voy a hacer online, y si es así sincrónica o asincrónica, la voy a hacer presencial. ¿Cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar para poder dar cuenta de esta capacitación? Lo voy a hacer en una metodología práctica que, bueno, todo lo que requiere voy a necesitar un salón, voy a necesitar todo lo que voy a implementar dentro de la capacitación. Entonces, describa dentro de este diagnóstico el objetivo de una capacitación, cuáles pudiesen ser metodologías y cuáles son los instrumentos. Ya, vamos a dar 5 minutos para esto.
Me voy a mover porque se me está descargando el computador, voy a enchufarme. Ya. Ok, ¿cómo vamos acá? Bien. ¿Terminamos? Ya, ahora. ¿Quiere partir? Yo, Ya, Ajá. démosle. Ya, evaluar el nivel de conocimiento, interés y compromiso del personal para integrar a personas con discapacidad. Ese Ya, sería. Después, ¿cómo lo haríamos? Espérate que se me perdió. Eh, pucha, se me perdió el. Bueno, no importa. Evaluar el nivel, lo haríamos a través primero de una reunión explicativa en la que aplicaríamos una encuesta anónima para conocer el nivel de conocimiento de la discapacidad, y para medir el interés sería una entrevista abierta con el personal. ya. Eso. ¿Cuál era el otro que se me perdió en la página del... Acá está. Objetivo, metodología, instrumentos. Instrumento sería una encuesta, y aplicar una prueba para el nivel de conocimiento, y una encuesta para evaluar el nivel de interés. Y Ok, la, y la conversación en la reunión, una conversación abierta. Eso. ya, súper. Gracias, Vivi. ¿Ya? Carla, Maca, El objetivo sería dar a conocer la normativa vigente que interviene en la ley de inclusión. ¿Ya? ya, En cuanto a la metodología a utilizar, charlas presencial de 1 hora, ¿ya? Con intervención, bueno, de la persona que dicta el curso y además de las jefaturas y gerente general sería lo ideal. ¿Ya? La idea no es solamente que haya una persona dictando el curso, sino que hacerlo más interactivo, ¿ya? Por eso prefiero que sea presencial. La idea es que ir tomando conocimiento, ir haciendo consulta o no sé, aplicar ahí una pequeña prueba, pero la idea es que llamar la atención y en ese mismo momento medir lo que están aprendiendo. ¿Ya? Por eso más que nada la estoy considerando presencial. En cuanto a los instrumentos, está el computador, el data, el proyector, mesa, silla, pizarra, plumón, eso. ya, súper. Muchas gracias, Carla. Maca, Ya, yo hice, el objetivo es una comunicación efectiva con una persona en situación de discapacidad. La metodología es un taller presencial con todos los miembros de la empresa o del tribunal para aprender formas de comunicación efectiva.
Eso se haría mediante video explicativo y hacer un play roll con personas en situación de discapacidad para poner en práctica lo aprendido y una evaluación final. Pareció lo que le copié a Carla. Y los instrumentos, videos, aplicaciones, PECs y una evaluación de los usuarios. O sea, se supone que se hace este taller y con el tiempo los mismos usuarios que evalúen cómo vamos haciendo, cómo están los funcionarios realizando su trabajo. Si hay que actualizar, modificar algo para que haya una verdadera comunicación. Ya. Ok. Esto en términos generales, porque aquí lo hicimos específico de cómo detectamos una necesidad de un curso en particular, pero el objetivo de un diagnóstico tiene que ver más bien con el que nosotros podamos identificar cuáles son las brechas. ¿Cuáles son las brechas entre las competencias que hoy día se están configurando dentro de la empresa y cuáles son las competencias que se requieren para un cargo? Por ejemplo, yo puedo identificar que una de las brechas que existe es que no se maneja con Excel en tablas dinámicas. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es entregar esa competencia, que es que puedan desarrollar una capacitación. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos identificar las brechas Identificar la para brecha. poder, por lo tanto, establecer las competencias que se requieren. Las metodologías para que nosotros levantemos este diagnóstico es igual a un diagnóstico y para que ustedes lo tengan claro y no se lo olvide, igual a cualquier otro diagnóstico. Entonces, nosotros vamos a levantar un diagnóstico de necesidades de capacitación a través de, podemos revisar qué otras capacitaciones se han hecho anteriormente, podemos revisar, por ejemplo, encuestas y podemos preguntar a la gente, podemos hacer un focus group para poder saber cuáles son las necesidades que tienen de capacitarse. Necesitamos este curso en específico. Y después cuando vemos los instrumentos que vamos a aplicar, podemos hacer una entrevista, podemos hacer matriz de brecha, una pauta de observación. Yo me doy cuenta que la gente se equivoca constantemente al hacer este tipo de trabajo, por lo tanto, esto es lo que voy a desarrollar. ¿Sí? Sí, Vamos con la siguiente. Ya, vamos a los instrumentos que están para poder desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tienen? Las entrevistas, las encuestas, los focus group, la observación y la evaluación de desempeño. ¿Para qué nos van a servir? Entonces, por ejemplo, en el caso de la entrevista, yo ya les voy a dar para que tengan una pista. Nos permiten poder, a través de una entrevista, profundizar cuáles son las brechas que hemos ido identificando, cuáles son las percepciones que hay y cuáles son las necesidades a través de una entrevista. ¿Para qué nos sirven entonces las encuestas, el focus group, la observación y una evaluación de desempeño? Entonces, vamos a dar 5 minutos y lo revisamos.
Ok, ¿cómo vamos? Revisemos. Bien, Ya, ¿quién quiere partir? yo. Ya, démosle. Entrevista sirve para profundizar las necesidades de capacitación y conocer las dificultades específicas de las personas. Perfecto. La encuesta sirve para recoger información general del grupo en forma rápida y ordenada. El Ok, grupo nos entrega opiniones personales, los acuerdos en grupo que nos ayudan a tomar decisiones. La ya, observación es eso, ver directamente cómo se realiza el trabajo, detectando las necesidades, viendo qué se puede mejorar. ¿Y, súper. y cuál es el último? Evaluación de desempeño. Evaluación. Ya, en la evaluación de desempeño es ver cómo se está desarrollando la persona en función de lo que se espera para ese cargo. Y así observar qué competencias tiene que desarrollar y cuáles son las fortalezas que tiene y las oportunidades de desarrollo. Eso. Ya, súper. Gracias, Vivi. ¿Quién sigue? Acá. Ya. En cuanto a la entrevista, se utiliza para conocer de primera fuente lo que se requiere. ¿Qué es lo que requiere el trabajador o el compañero de trabajo o el jefe para tratar de ponernos de acuerdo? La Ya, encuesta busca, en base a varias alternativas, buscar cuál es la necesidad que se repite y en base a esa realizar la capacitación. Como que priorizo las necesidades del ambiente laboral, del entorno. El focus group son entrevistas grupales, por ejemplo, en un departamento que va a llegar quizás una persona o que ya llegó una persona, ¿cómo podemos trabajar una sensibilización o el trato o las adaptaciones de que de repente de una mesa, no sé, cómo podemos hacerlo, digamos, in situ? La observación es analizar en terreno cuál es la necesidad que se debe capacitar. Por ejemplo, sensibilizar o quizás hablar con Segurito para que vea el tema de los accesos, por inventar algo. Y la evaluación ya, de desempeño es la evaluación del trabajador en el sentido de cómo va desde que ingresó al puesto de trabajo, qué podemos modificar, qué podemos mejorar, si se ha adaptado bien, si puedo darle más atribuciones, cosa que vaya también subiendo su carga, pues quizás para un posible, no sé, cambio de grado, una cosa así, que no se quede siempre haciendo lo mismo. Eso. ya. Súper. Gracias, Maca. Carla. Ya, en cuanto a la entrevista, puse que permite detectar los puntos de vista y el conocimiento que tienen respecto de un tema y que debe ser de forma directa y en tiempo como real. En cuanto a la encuesta, me permiten también medir y detectar conocimiento de una mayor cantidad de personas, ¿ya? Y que, no sé, como una ventaja que puede ser entregado. Ya, Disculpen, mis perras, mis perras. ya. En Focus Group me permite conocer conocer la forma de pensar o el conocimiento que tienen las personas, pero a un mismo tiempo, ¿ya? Cuanto a la observación que me permite tener en tiempo real la situación actual de la empresa o del lugar que yo vaya a observar. Claro. En cuanto a la evaluación de desempeño, es medir los conocimientos que se tienen en un momento y obtener información respecto a los puntos que debo reforzar. Súper. Eso coloco. Entonces, ¿qué es importante que tengamos presente? La entrevista nos permite profundizar las brechas, las encuestas nos permiten también poder recoger toda la información necesaria de muchas personas, porque la encuesta es más rápida. Entonces, eso tenemos que tener claro. Cuando hacemos un focus group es más colectivo, por lo tanto, y desde ahí también se establecen propuestas y nos permite saber como grupo qué es lo que están necesitando. Cuando lo vemos en la observación, tenemos la ventaja de que es una brecha real en la práctica diaria.
Y cuando lo vemos de la evaluación de desempeño es porque hemos evaluado cómo se ha estado desempeñando, valga la redundancia, esa persona y cuáles son las necesidades de capacitación a partir de cómo ha sido evaluado. Entonces nos hemos dado cuenta que a través de la evaluación de desempeño esta persona requiere el que se le haga, por ejemplo, una capacitación de liderazgo o que se le haga cualquier otra capacitación para poder, a partir de sus funciones, identificar qué es lo que se necesita. Ok, vamos con la otra y a partir de las brechas que podemos detectar, cualquier brecha que ustedes imaginen, ¿qué curso sugerirían? Por ejemplo, yo veo que hay una brecha la, en el lenguaje inclusivo. No tienen idea de cómo poder desarrollar. Entonces, ¿cuál va a ser el curso que yo voy a realizar? ¿Qué objetivo? ¿A qué público lo voy a dirigir? ¿Cuál va a ser la duración y cuál va a ser la modalidad? Entonces, cualquier brecha, ustedes visualicen una brecha y desarrollen propongan entonces un curso con su objetivo, su público objetivo, la duración y la modalidad en que se va a desarrollar. Vamos a dar 5 minutos porque yo ya luego me tengo que embarcar. Voy a ver, de hecho, en cuál me toca mientras que ustedes contestan. Ya.
Ya, chicas, las escucho. Ya, con el ejemplo tuyo, pasivo, ya, ¿me escuchan? Espérenme un segundo, espérenme un segundo. Ya. ¿Aló? Ya, Aló, ya diví. ya. Curso, lenguaje inclusivo y comunicación respetuosa. Ya, Objetivo, desarrollar habilidades para utilizar un lenguaje respetuoso, no discriminatorio e inclusivo. ya, Público objetivo, trabajadores y jefatura de la organización. Y duración sería 4 horas. Modalidad presencial u online. Perdón, ya, cuatro, perfecto. 4 horas. Súper. Ya. Muchas gracias, Didi. ¿Quién sigue? Carla Maca. Yo, Ya, ya. Curso Accesibilidad para Todos. Objetivo, capacitar sobre los accesos y apoyo tanto para personas en situación de discapacidad que sean trabajadores o usuarios de nuestras instalaciones. Público objetivo, todos, en especial recursos humanos, prevención de riesgo y mantenimiento. Duración, esto es como raro, lo puse un mes con revisión en terreno para ver si hay cambios. ok, Modalidad, video y cápsula que se transmiten tanto en la empresa, en la página web y se envían por correo, cosas de educar a todos los funcionarios según sus tiempos. Por eso lo puse un mes, así como que se va viendo periódicamente. súper. Ya. Muchas gracias, Maca. Carla, Ya. La brecha detectada, que no existe conocimiento sobre el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? ya, Objetivo, poder identificar las rampas, puertas, pasillos, señalética y los estacionamientos que no cumplen con el decreto. El público perfecto. objetivo, la jefatura, la gerencia, el área de prevención de riesgo y nosotros como recursos humanos. Duración es 1 hora y 30 minutos y modalidad una clase online. Más que nada me interesa fotos que muestren cómo es lo correcto. O sea, no es necesario que sea tan Ok, presencial, pero sí online que me muestre fotos más ilustrativo en realidad. súper. Ok. Ya, chicas. Muy bien. Sigamos entonces y vamos a ver ahora un reporte de una capacitación. Una vez que nosotros hicimos una capacitación, tenemos que ser capaces de establecer un informe que considere la estructura de qué es lo que hicimos. Por lo tanto, ¿qué objetivos son los que cubrimos en la capacitación? Esta misma capacitación que ustedes hicieron. ¿Qué participantes son los que tuvieron? ¿Hacia quién dirigieron? Tuvimos X cantidad de participantes, los resultados, y aquí ustedes mediante los resultados. Hubo una evaluación positiva, favorable respecto de, se disminuyó la brecha existente respecto de X, por ejemplo, ya se mejoró el lenguaje, entonces disminuye en un X%. Hubo un 100% de asistencia, un 80% de asistencia, las evaluaciones son positivas y nota, no sé, promedio 6,8 y qué recomendaciones se sugieren para una próxima capacitación. Entonces, vamos a dar 5 minutos para esta pregunta.
Lo terminé, pero tengo una duda. ¿Ya? Lo leo y me dicen si está bien o está mal. Ya, objetivo era accesibilidad para todos, participantes, toda la empresa y usuarios. Resultados, se revisan los accesos, los pasillos, los baños, estacionamiento, para cumplir con una accesibilidad tanto para trabajadores como usuarios. O sea, se cumple el objetivo. Perfecto. Asistencia puse 90% porque se supone que yo daba las cápsulas y todo ese tema. En la evaluación tengo una duda, porque yo puse, se modifican acceso y se señalan los baños de las personas en situación de discapacidad. Pero esa ¿Ya? evaluación es como la nota o la evaluación de que yo hice, puse en práctica, digamos, lo que se hizo en la capacitación. Ahí me perdí. Ya, es que la evaluación puede ser, uno, la evaluación del curso y que efectivamente cómo te evalúan a ti respecto del curso. La Ya, evaluación es positiva, porque nosotras ustedes hacen una evaluación final que está en la plataforma, pero además ustedes hacen una encuesta de satisfacción. Pero entonces, no es la satisfacción, sino que la evaluación que se está realizando de los y las participantes. ya, Ya, lo otro se puede considerar como una encuesta de satisfacción. O sea, eso es. ya. Entonces, como 7. Y recomendaciones, seguir pasando video educativo sobre otros temas para mantener actualizados los trabajadores y a los usuarios. Por ejemplo, próximamente podría ser en cuanto al lenguaje. ¿Ya? Eso. Súper. Muchas gracias, Maca. Ah, Ya. ¿Quién sigue? Ya, yo. Ok. Era lenguaje inclusivo y el público era para personal y jefes. La evaluación post curso fue bien recibida por parte de ellos. Después se hizo una observación en el cambio de actitud en la empresa 6 meses después y se observa una adquisición progresiva de un lenguaje respetuoso e inclusivo. Se recomienda seguir haciendo la evaluación con observación directa y encuestas focus, focus group. Y ¿Ya? satisfacción pusiste tú. Y también reforzar el conocimiento con infografía, reforzar el... Eso. Hoy se me va a apagar. ¿Aló? Se me va a apagar. Aló, Sí, te escucho, te sí te escucho. escuchamos. Eso es. Te estoy quedando sin carga. Ni que estuvieras tú en el aeropuerto, pues, Didi. Ganas no me quedan, no me faltan. Pero era eso, súper cortito lo hice. Súper, está bien. Bien, Ya. Didi, gracias. Yo quedé en la asistencia porque no logro ver qué más faltaba, pero en cuanto a objetivo es lograr dar a conocer los estándares que deben cumplir en cuanto al decreto supremo para llegar a ser una empresa inclusiva. Ese es el objetivo. Los participantes, se logra la participación de los jefes de turno, de los jefes de operaciones, de la gerencia general, un representante de recursos humanos y un representante del área de seguridad. Los resultados, que efectivamente se logra dar a conocer los diferentes aspectos que considera el Decreto Supremo 50. Y la asistencia, un 87%. Ya, La duración de 1 hora y media, el curso y la modalidad puede ser online. Esa es la modalidad que súper, usé. perfecto. Ya, chicas, veamos. Acá van a tener que... ah, espérenme, espérenme, espérenme. Ya, esto lo hicimos. El análisis de puesto de trabajo, el diagnóstico, propuesta de capacitación, reporte. Ya, prueba de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo principal? Vayan leyendo ustedes para no tener que... Porque aquí estoy en la mitad de la fila, ya estoy a puertas de embarcar. O sea, miren, Dice, ¿cuál es el objetivo principal de la ley 21.015?
¿Leo la alternativa? Ustedes contesten Voy A, Ah, B, ya. C o D. B. B. La B. La B. Perfecto. Seguimos. La comunicación electrónica o cumplimiento de ley debe realizarse ante... ¿Dónde quién comunico yo? Dirección de trabajo. A. La A. Ah, Nosotros como perfecto. empresa sí, Ah, no como sabía. empresa pública. Si Sí, somos como empresa empresa pública. o si somos servicio público. Exacto. Empresa La pública, yo sí, accesibilidad la universal. C. sí, C. la sé. La C. Perfecto. La 4. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un ajuste razonable? No. Mucho puede ser la B, La La A, B. la B y no está. la A, la B. La C, la 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 C y la B, B. D. No. porque es un ajuste razonable, no es accesibilidad. Ah, ok. ¿Cuál de las ¿Cuál era? siguientes afirmaciones es correcta? La B, era la B Macarena, de Ya. los software. Ah, le chunté ya. El software. Eso es Ya. un ajuste razonable. ¿Cuál de las Ya, siguientes en este afirmaciones es caso, correcta? Ah, No, no. la A es falso. La B ya, La B también. La también es C falsa. También la B tampoco. también es falsa. Ninguna. La B. Ninguna de las anteriores. C es falsa. Ninguna de las anteriores. y los ajustes razonables son medidas individualizadas. Esa es correcta. Ah, ya. Los ajustes razonables. Son Sí, medidas porque los ajustes razonables yo lo individualizadas. hago para la persona que contrato. Mm, Ah, ¿Sí? Una ya. PT corresponde a análisis de productividad. Vean ahí. ¿A qué corresponde una PT? B. B. Ok. La DNC, diagnóstico, ¿qué corresponde? La La A. 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 Muy bien. ¿Cuál es el primer paso para un diagnóstico de necesidades de capacitación? B. B. La B. Detectar brechas. Perfecto, detectar brechas. Metodología estrella. ¿Se orienta principalmente a qué? Ah, B. 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 La B. 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 ¿Cuáles son los elementos mínimos de un reporte de capacitación? A. El Resultado de resultado del aprendizaje. aprendizaje. Sí. Perfecto. A. Ok, análisis de caso. Lean el análisis. Si quieren, sáquenlo un pantallazo. ¿Ya? ¿Ya? Porque me cuesta a mí sacarle haciendo este malabar. Ya. Pregunta. Sáquenle un pantallazo. Uy. Identifique dos sesgos de estereotipo. ¿Se puede devolver una? ¿Te sacaron? No, no alcancé para la otra, la anterior. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ahí sí? Sí, Ok. Ya, me la mandan, porque ya Ya, voy a tener que marcar ahora sí. Y acá, también tienen que hacer un desarrollo. Se las voy a mandar ahora Ya. por la presentación. Contesten las ya, que faltan y me las mandan porque son este desarrollo y ahí terminamos. ¿Ok? ya. ya, Ya. gracias Se las voy Alejandra, a te mandar. pasaste. Si es que no le Ya, sacaron pantallazo, se las voy a mandar ahora. ya, Mándenme la respuesta. Una vez que me las manden, yo mañana, porque ahora me voy a embarcar y ya voy a llegar a la hora del ñafle a mi casa, ya, pero mañana yo los voy a revisar y les mando el feedback para que ustedes tengan la retroalimentación completa y las respuestas correctas a cada una de las preguntas. ¿Sí?
Ya, Ok. gracias. Muchas Ya, gracias, se chicas. pasó. Muchas gracias. Oye, Chao. espero que les haya servido, que les sea de utilidad. Revisen con calma. Saquémonos una foto para despedirnos. Chuta, estoy Oh, más fea porque estoy metida acá en la cama. Ay, parece Yo que estoy en el estamos bien. aeropuerto, por Didi. Ya, no Después de importa. ver ya. Y de hace A 5 ver, minutos. espere. veamos. Galería, voy a poner acá. Galería. Sexy. ¿Y cómo es galería? Veamos. Ahí. Déjenme sacar que ahí me aparece una configuración de audio. Ya, voy a sacar un pantallazo. Sonrían. Whisky. Se las voy a mandar. Sigamos en contacto, chiquillas, ya, por Ya, fin. De gracias. todas formas, mañana tenemos masterclass de nuevo. Si quieren que más personas participen, envíenle el afiche, se los voy a mandar. Que estén muy bien. Chao. Un Ya, nos abrazo. vemos. Cuídense. Chao. Chao, Chao. 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 Chao.